Buenas tardes, bienvenidos hoy a su clase de redes neuronales donde veremos el algoritmo de aprendizaje Perceptron y el algoritmo de aprendizaje Adeline, ¿cierto? Son algoritmos que ahora ustedes les van a enseñar a hacer cosas a sus neuronas, ¿sí? Ya no va a ser como antes de que ustedes le colocaran los pesos y GG, ya, eso ya ha muerto, no. Ya ahorita sus neuronas van a ser capaces de aprender solas, ¿sí? Aunque va a ser una sola neurona por ahora. La otra semana, si nos alcanza el tiempo, porque no sé cuánto les va a tomar el tiempo. Para mí el tema lo podemos alcanzar a hacer una clase, pero no sé ustedes cómo lo asimilen. Entonces podemos irnos, tengo un pequeño colchón, nos vamos a la otra clase si es necesario con este tema. Porque ya la otra semana iniciaríamos el tema de Perceptron, multicapa, y entraríamos a lo que es Vapopropagation. Ya con ese Vapopropagation ustedes ya pueden solucionar muchísimos problemas que se les encuentren. Digamos que los que están haciendo tesis ahora, que sé que es el señor Nacho y el señor Héctor, pues ya podrían, de hecho con eso es más que suficiente para los trabajos de grado que están haciendo. Sí, pero pues aquí vamos a meter la mano en las redes neuronales hasta el fondo y vamos a explorar todo, ¿sí? Bueno, no todo, hasta donde se pueda, ¿sí? Hasta donde nos lo permitan legalmente, ¿sí? Entonces, sí, ese comentario tenía como 3 sentidos. Bueno. ¿Qué podemos hablar del algoritmo Perceptron, muchachos? Fue introducido por Rosenblatt a finales de los años 50. O sea, estamos hablando de algo pues, ya que tiene bastante tiempo, ¿sí? Se inspira en los procesos de aprendizaje en los animales, ¿sí? En los animales, por ejemplo, la visión. O sea, este algoritmo lo intuyeron de cómo, por ejemplo, aprendían las ranas o cómo aprendían los diferentes animales a ver, ¿sí? Su modelo, lo que hacían era tomarle ponían electrodos en la cabeza al animal y pues miran cómo se comportaban las señales y cómo el animal después podía responder a ciertos estímulos, ¿sí? Es un modelo unidireccional, compuesto por 2 capas de neuronas, una de entrada y otra de salida, aunque realmente vamos a ver que la capa de entrada no hace nada, simplemente entrenamos la neurona de salida. Y la operación de este tipo puede darse con n neuronas de entrada y m de salida, aunque toca entrenar cada neurona por aparte, ¿sí? Entonces, esta es la representación. Tenemos las entradas y las salidas. Ahora bien, muchachos, bueno, ahí es donde lo tomé. Las neuronas que pasan de entrada no realizan ningún cómputo. El perceptron trabaja con señales discretas, 0 o 1. Y la operación de señales de entrada y m de salida está dada por la siguiente fórmula. Por la sumatoria, pues ustedes ya saben, peso por la entrada menos es el bias, ¿sí? El umbral bias se llama, ¿sí? O sea, eso es algo que colocamos para cuadrar eso. Y se utiliza la función, donde hx es la función escalón, aunque en lo que vamos a ver vamos a utilizar principalmente función signo. Ahorita les explico por qué usamos función signo, ¿sí? Bien, la definición es que el perceptron va a permitir clasificar 2 conjuntos linealmente separables, o sea, es decir, vamos a categorizar de acuerdo a si pertenece a una categoría o si no pertenece, ¿sí? Por ejemplo, muchachos, ustedes ven aquí unos puntos negros y unos puntos rojos, ¿cierto? Si ustedes trazan una línea recta, ¿los pueden separar? Sí, pero si los conjuntos estuvieran entremezclados, el perceptron no sirve, ¿sí? El perceptron sencillamente sirve para problemas que son claramente separables, o sea, que ustedes pueden separar con una función lineal. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo pues conceptual. Sea una neurona tipo perceptron con entrada de x1 y x2. Entonces la salida de la neurona puede darse como aplicar la función escalón aquí. ¿Por qué W1 por x1 y W2 por x2? ¿Qué eso qué es? ¿Por qué multiplicamos el peso por la entrada? Porque pues cada entrada tiene su propio peso, ¿cierto? Entonces eso es lo que obtenemos como entrada neta, pero a esta entrada neta le restamos el umbral. ¿Listo? Ese umbral nos va a permitir moverla. Lo que permite hacer este umbral, muchachos, teóricamente, es permitir mover el intercepto. Ahorita les voy a mostrar por qué. O sea, si ese umbral no existiera, no podríamos mover el intercepto. Entonces, pues, solamente tendríamos basadas en 0. Y pues eso nos limita mucho, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí está la respuesta. Miren estos 2 conjuntos linealmente separables. Entonces, ese ejemplo que les mostré, ¿ustedes alcanzan a ver allí bien o no? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven allí, muchachos, es que uno con el perceptron va a trabajar con 2 regiones. Va a trabajar con la región W, recuerden que esto es con respecto a la entrada 1 y entrada 2, ¿no? Si fueran más entradas, pues se nos vuelve un plano n-dimensional.
Y pues ustedes ya sabían que hacía su profesor de álgebra cuando hablaba de Rn, ¿no? El tablero ya se volvía un mar de conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos dos posibles regiones. Tenemos la región W1 más X, W1x1 más W2x2 mayor o igual que el umbral, y la región que es menor que el umbral. Entonces, este umbral nos permite mover esta red, ¿sí? Si el umbral no existe, tenemos la limitación es que todo debe pasar por cero, ¿sí? Por eso se debe incluir el umbral en las redes, ¿sí? Es muy importante. Hagan de cuenta que ustedes están... Dígame. El umbral por práctica siempre coloca -1. Ya con los pesos uno lo va ajustando. Suele ser -1, ¿sí? Lo que uno busca con esto, muchachos, es que este básicamente es el intercepto acá de la red, ¿sí? Con la... Bueno. El vías, umbral es lo mismo. ¿Sí? Umbral o vías es el mismo mico con diferente vestido, ¿sí? Entonces, muchachos, lo que uno hace con el umbral es mover eso, ¿sí? Y pues ya con WX1 pues ajusta la pendiente y todo esto de estas cosas. Los conjuntos deben ser linealmente separables, es decir, que no están entremezclados en las mismas regiones del plano, ¿sí? Los planos que hacen pues las entradas entre sí, ¿sí? Ya saben que tienen más de 2 entradas, pues eso se vuelve un plano R3, más de 4, R4, R5 y así hasta Rn, ¿sí? Bien, muchachos, preguntas hasta aquí, sentimientos, ganas de ver la transmisión del Papa. Hay un stream en YouTube de Flight Simulator de cómo está el avión, lo pueden observar si quieren. Entonces, muchachos, observen acá cómo se puede ir el plano, ¿cierto? Para solucionar diferentes problemas. ¿Qué problema observan aquí, muchachos? La AN, ¿cierto? Los verdes indican los valores que dan 1. ¿Ustedes pueden trazar una línea recta para separar los verdes de los rojos? Sí. ¿Qué pasa en el caso del OR? También, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el caso de XOR? ¿Qué se necesitaría? Necesitarían 2 líneas. De hecho, cuando veamos perceptrón multicapa, se van a dar cuenta pues que lo que uno hace agregando capas es precisamente meter más líneas. Entonces, por ejemplo, el perceptrón multicapa sí puede solucionar el XOR. Pero nosotros no... Con una sola neurona no puede hacer el XOR porque no son linealmente separadas. Usted no puede trazar una línea aquí, ¿cierto? Esto da 1, pero pues este da 0, este da 0. Usted no puede trazar una línea y que en un lado le queden los ceros y en otro lado le queden los unos. El XOR es el clásico para tumbar pues la capacidad de una neurona. Pero las neuronas no trabajan solas, ellas trabajan en equipo, son como lobos, ¿cierto? Entonces, si uno no se mete con ellas, pues sale... ¿Alguien entendió la referencia, por Dios? Bien, entonces, bien, siguiendo regiones, entonces es de acuerdo a la solución. ¿Preguntas sobre esto, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? Por ejemplo, si un dato o pues si pocos datos se nos dan a todos los que hay pues en, por ejemplo, en el plano pues para son los que por decirlo así están desubicados y están demezclados. Si son pocos se maneja, lo que pasa es que usted puede utilizar un clasificador de este tipo, pero pues hay error. Lo que uno hace ahorita, les voy a explicar el algoritmo Perceptron, uno va a tener esas situaciones, uno no puede garantizar que los datos sean perfectos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues se maneja un grado de error, o sea, la neurona tiene un grado de error, ¿sí? Porque hay conjuntos que usted dice que es de una clase, pero realmente no es de esa clase, ¿sí? Por ejemplo, como si yo estuviera clasificando personas mayores de 30, personas menores de 30. Y yo digo, usted es menor de 30, y mentira, es mayor de 30, ¿sí me siguen? ¿Es verdad? Menores de 30, ya. Sí, no, el único que yo debe tener 30 aquí soy yo. Entonces, bien, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Pues sí, uno puede tener ciertos datos, pues que estén mal clasificados. Sí, las neuronas van a tener, recuerden que son métodos de aproximación. O sea, lo que es la inteligencia artificial son métodos de aproximación para intentar solucionar de una forma óptima problemas. Ve, una forma más, es que óptima, una forma más rápida los problemas, ¿sí? Ese es el chiste de la inteligencia artificial. Bien, muchachos, observen el perceptrón que puede hacer el de una capa, ¿cierto? Simplemente, como les dije, está limitado con una, ¿lo ven? O sea, cosas que uno puede clasificar, o sea, los azules o los verdes. ¿Sí lo ven acá? Ahora, ¿qué pasa con el perceptrón de 2 capas? ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, muchachos? ¿Qué es eso con el perceptrón de 2 capas? Ahí ya se ve mejor. ¿Qué es eso con el perceptrón de 2 capas?
Ya agregué otra línea, ¿no lo ven? Sí, entonces, por ejemplo, el problema del ESOR ya lo puedo solucionar con dos capas. Sí, dos capas de procesamiento. ¿Sí? Eso lo vamos a ver pues después de que terminemos este tema de Percept. El error sería así como la segunda capa, que la segunda línea, las líneas que necesito más para mostrar rojo, ¿no? Sería como mejor. Eso es un error, sí, o sea, digamos aquí con lo que tú ves, sí, eso es esta partecita acá que está siendo clasificada como azul, sí, eso es un error. O sea, de todos modos, nosotros vamos a manejar después en el análisis, vamos a manejar matrices de confusión, donde se tienen los positivos, los positivos verdaderos, vamos a tener falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Además de ignorando la política de este gobierno y el pasado. Bueno, ignorando lo que pasó en los gobiernos, en otras partes del país. ¿Qué es un falso positivo? Que exactamente, yo estoy diciendo que es verdad, pero realmente es falso. También tengo verdaderos negativos, pues que son aciertos, o sea que no es de la clase y efectivamente está diciendo que no es de la clase. Y tenemos los falsos negativos, que está diciendo que no es, pero realmente sí lo es, ¿sí? Entonces, bien muchachos, y miren, cuando ya tenemos de 3 capas, miren lo que ya podemos hacer. Ven que a medida que aumentan las capas de las neuronas se van viendo más, podemos sacar más conjuntos. O sea, podemos sacar regiones del espacio de búsqueda y clasificarlas apropiadamente. Pero ¿cuál creen que es el contra de meter capas y meter capas y meter capas? Computacionalmente es costoso. Las neuronas son costosas. Ustedes ya se dieron cuenta con el taller, ¿no? ¿O no? ¿No lo han hecho? Esa cara es que no lo han hecho, muchachos. ¿Sí? Lo estaban haciendo el sábado y escribiéndome correos el sábado, ¿cierto? Pues no, si quieres lo vamos pasado. No, es que pues lo mismo mediodía, si quieres. Ustedes saben lo que decían las reglas de... Yo solo veo correos hasta el viernes y ya, GG. Correo... Yo no he dicho nada. Bueno muchachos, preguntas sobre esto de a medida que agregamos capas, ¿qué les queda? ¿Qué podemos decir a medida que agregamos capas en una red neuronal? Pues primero la complejidad computacional, eso crece mucho, o sea, es costoso. Pero ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos muchachos? ¿Ustedes qué ven cómo podemos hacer la clasificación de los conjuntos de datos? Entonces, digamos, por ejemplo, puedes tomar, digamos que si tienes 3 capas ya puedes tomar ciertas zonas cerradas y hay mayor precisión. El error se reduce, ¿sí? A medida de que ustedes tengan capas, pero pues eso tiene un costo computacional, ¿sí? Entonces hay que ver unas por otras. El algoritmo de aprendizaje, cuando estemos viendo el multicapas, o sea, va a volver más complicado, y en Backpropagation lo vamos a disfrutar espléndidamente, ¿sí? Y porque nos toca hacer unos análisis allí con unas derivadas. ¿Se acuerdan de las derivadas? Perfecto. Bien muchachos, ¿cómo funciona el algoritmo de aprendizaje de una capa? Entonces se basa en la corrección de errores. O sea, uno que va a buscar siempre disminuir el error. El error es pues que la neurona con un patrón dado debe dar una respuesta esperada, ¿cierto? El error es que no esa respuesta esperada. Eso ahorita lo vamos a ver con una compuerta. Vamos a introducir una tasa de aprendizaje que indica el ritmo de aprendizaje. Muchachos, con esta tasa de aprendizaje hay que tener muchísimo cuidado. Si la tasa es muy baja, el algoritmo va a ser muy lento. Si es muy alta, también va a ser muy lento porque te vas a saltar. O sea, te vas a saltar, digamos, un peso específico, digamos, es 0.5, pero si le sumas 10, entonces eso empieza a variar mucho y se puede demorar muchísimo. Inclusive si la tasa de aprendizaje es muy alta, podría no converger, ¿sí? Entonces la tasa de aprendizaje hay que tener mucho cuidado. Tenemos unos patrones, ¿cierto? XU, unas salidas YU y unas salidas deseadas. Recuerden que este algoritmo requiere que tú conozcas los datos, las entradas y las salidas. Los pesos iniciales son números aleatorios entre -1 y 1, ¿sí? Eso ya lo pueden hacer ustedes en un lenguaje de programación. Y se utiliza la función de activación signo, ahorita les explico qué es eso, y entradas entre -1 y 1. No utilizamos la lógica del 0, ¿cierto? Ahorita les voy a explicar por qué. El 0 tiene un problema matemático. 0 por algo, ¿cuánto les da?
0. Ajustar los pesos cuando hay un 0 es muy complicado. Entonces, por eso se prefiere utilizar la lógica, es la misma lógica binaria. La diferencia es que el menos 1 ahora significa 0. O sea, el menos 1 binario es 0. Se utiliza esa lógica porque a la hora de hacer la evolución de los pesos, cuando tú multiplicas algo por 0, ¿qué te da? 0. Entonces puede pasar de que cuando estás aplicando el algoritmo, él no pueda cambiar el peso y puede quedarse en un bucle infinito, ¿sí? El perceptrón no trabaja con lógica de 0 y 1. Tenemos que utilizar menos 1 y 1 y por ende se utiliza la función signo. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar. Y para cada patrón, ¿cómo actualizamos el peso? Actualizamos el peso. Miren cómo se actualiza el peso. Se toma la tasa de aprendizaje, ¿cierto? Se restan la salida deseada con la salida obtenida y se multiplica por la entrada. ¿Qué pasa si la entrada es 0? ¿Qué pasa con este delta? Es 0. Eso significa que no cambiamos el peso, no hay una evolución. Entonces el algoritmo no funciona con lógica con 0. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Sí? Es por la misma regla del algoritmo. Ahorita les voy a explicar con un ejemplo cómo funciona. ¿Sí? Algo que deben de tener presente, muchachos, es que este epsilon va a variar, ¿cierto? Como es la lógica entre menos 1 y 1, ¿cuáles son las posibles diferencias? Si yo aplico una diferencia con otra, ¿cuáles son las posibles diferencias si la lógica es menos 1 y 1? Hay que tomar en cuenta que estos deben ser diferentes, ¿no? Para poder actualizar el peso. Si el patrón dio bien, pues no hay que hacer nada. Entonces, muchachos, estas diferencias, estos valores pueden tomar menos 1 y 1. Sabemos que son diferentes. ¿Cuáles son los posibles valores que puede tener esto? Muchachos, Tetsui, por ejemplo, valgamos 1. Tetsui vale 1. Y Yetsui vale menos 1. ¿Cuánto nos da eso? 2. ¿Cierto? Esto va a variar entre 2 epsilon y menos 2 epsilon. O sea, los pesos cada vez que ustedes estén operando van a variar. ¿Le vamos a sumar 2 epsilon o le vamos a restar? 2 epsilon. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer la variación del peso en el... Por esa razón, el epsilon debe ser pequeño. Porque si usted hace saltos muy grandes, pues puede obtener que se sale de la región de soluciones. Recuerden que la región de soluciones son unos valores dados de los pesos. Entonces, si los pesos varían mucho, pues va a ser muy difícil que converja. Entonces, y si lo colocan muy bajito, la tasa de aprendizaje pues se demora mucho. Entonces se utiliza un valor medio. Los valores que se suelen utilizar es 0.5 y 1, ¿sí? Son los valores más comunes. Aunque depende del problema. De pronto hay problemas que ustedes requieren mucho salto. Depende de, digamos, un problema donde tenga valores muy altos los pesos, pues sí se convendría más utilizar un factor de aprendizaje alto, pero no es conveniente. ¿Sí? En la mayoría de problemas que se utilizan con Perceptron, no utilicen epsilon tan altos porque les va a dar ese tipo de problemas. De todo modo, en el taller ustedes pueden jugar con eso. ¿Listo? En el taller ustedes tienen que hacer unas pruebas donde van a ver qué pasa cuando yo coloco pesos muy elevados. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿cómo funciona? Y la función signo es de esta manera. Si n es mayor que 0, la salida es 1. Si la salida es 0, la salida es 0. Y si la salida es menor que, y la entrada es menor que 0, ¿cuál es la salida? Menos 1. Entonces, muchachos, muchachas, mucharejos y muchachonas, vamos a ver cómo funciona el preceptor con respecto a la actualización de pesos. Ustedes ven aquí, ¿cierto? Que esto es una sumatoria de pesos. Esto puede expresarse como un producto punto. ¿Se acuerdan de calcular la norma de un vector? ¿Sí? Ah, perfecto. Es la norma W sui, la norma de los pesos por la norma de las entradas por el coseno del ángulo. Recuerden que esa es la representación del producto punto, ¿sí? Entonces, muchachos, miren cómo va variando esto. Si la diferencia entre Tetsu U de I menos Jetsu I de I, ¿cierto? Entonces, miremos acá, vamos a demostrar eso, ¿sí? Entonces, muchachos, recuerden, ¿cómo se actualiza el peso? ¿Cuál es el delta del peso? ¿Cómo actualizamos el peso? Sería 2 veces epsilon, que 2 veces epsilon, sería epsilon, ¿por qué? Por la salida deseada menos la salida obtenida por la entrada, ¿cierto? Analicemos esta diferencia, muchachos. Cuando la salida deseada, ¿cierto? Cuando la salida deseada es positiva, ¿cierto?
y la salida obtenida es negativa, ¿uno qué quiere hacer? ¿Quiere aumentar el peso o quiere disminuir el peso? No, es disminuirlo, porque quieres bajarlo. O sea, recuerden que la entrada se multiplica por el peso. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cómo acerco 1 a menos 1? Recuerden que a la larga la salida es la sumatoria de pesos en la función. Entonces, cuando te da una salida de 1, tú quieres una salida de 1, pero estás obteniendo menos 1. Perdón. Y estás obteniendo menos 1. ¿Tú qué quieres hacer con la salida actual? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pretendes hacer? Aumentarla, ¿cierto? ¿Ustedes quieren aumentarla? ¿Para qué? De tal manera, si usted aumenta el peso, ¿qué pasa con la entrada? ¿Qué esperaría que pasara? ¿Qué? Aumente. Ahora, si la entrada es negativa o positiva, aquí se corrige. ¿Listo? Entonces ustedes quieren aumentarla, ¿cierto? Quieren acercar la salida ¿a dónde? A la salida deseada. Entonces, lo que pasa acá es que vamos a mover, este vector es este vector es el peso actual, lo que vamos a hacer es aumentarle el ángulo, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar el vector, ¿cierto? Este delta se indica como W más E por un X, ¿sí? Miren, esta es mi salida obtenida, esta es mi salida y mi esperada, ¿cierto? El vector actual me está dando en esto, entonces uno ¿qué hace? Aumentando el peso, tratas de mandarlo hacia la salida esperada, así me queda mejor explicado. Ahora bien, caso análogo, si digamos este es el T y el Y, digamos que el T sea negativo y aquí sea positivo, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Yo cómo hago para mover el 1 al menos 1? ¿Qué debo hacer con la entrada? Disminuirlo, ¿cierto? Entonces realmente ahí la dirección sería hacia acá. ¿Listo? De esa forma está explicado en el libro. ¿Listo? No sé si tienen preguntas. Pues básicamente esto se llama aproximación por gradiente, ¿sí? Esto se llama aproximación por gradiente y básicamente se trata de que tú tienes un vector deseado, entonces y quieres obtener otro vector deseado. Entonces, ¿tú qué haces? Pues tú le sumas un escalar. Y cuando le sumas un escalar, que es a e por x, este es el escalar, entonces uno ¿cómo se hace la operación? Pues se toma la norma del vector por el coseno del ángulo y se le suma el escalar. Eso por allá en álgebra lineal no sé si se acuerdan. Dicen que sí, pero yo sé que no. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Hace cuánto vieron álgebra? ¿Y hace cuánto fue segundo semestre? ¿Han pasado 4 años desde que me los encontré? No, yo me los encontré a ustedes en cuarto. A ustedes fue en segundo. Sí, ese faso no existió. Sí, entonces, bien muchachos, y miremoslo acá. ¿Qué pasa con esto? Ustedes ven inicialmente, miren en la iteración 0, miren cómo van funcionando esto. ¿Qué va pasando a medida que las iteraciones aumentan? ¿Qué ustedes creen que va pasando? ¿Qué va pasando con la función? ¿Qué ven? O sea, va moviéndose de tal manera, permite separar los conjuntos. Esta es la explicación pues analítica de esto, ¿vale? Entonces, muchachos, a medida que ustedes van iterando, los pesos W1 y W2 van cambiando de tal forma, la pendiente de la recta pues permite separar los dos conjuntos. Y esa es la idea principal del Parsec. ¿Sí? En eso se resume el Parsec. No sé si tienen preguntas, muchachos, de la teoría. El quiz es de eso. ¿Pueden preguntar sobre eso, muchachos? Nada. ¿Están en otro mundo en estos momentos? ¿Pensaban que redes neuronales era otra cosa? ¿La vendí, man? ¿Preguntas, muchachos? Nada. ¿Por acá Silvana qué dice? Nada. ¿Por acá Ramírez? Nada. ¿Señor Nacho? ¿Todo bien? ¿Señorita Guiar? Bien. ¿Señor Ocampo qué dice por allá? ¿Está concentrado en otra cosa? ¿Por acá los muchachos de UGA qué dicen? Nada. ¿Por allá atrás? De pronto, ¿cómo es posible que trazando una simple línea para resolver problemas tan complejos? Ya, Sí. De pronto es como De hecho, a mí me gustaría, aunque el día que yo sea profesor nombrado, a mí me gustaría proponer un curso de Machine Learning. Machine Learning, de hecho, la regresión lineal
es un método muy utilizado para resolver este tipo de problemas. O sea, ¿qué es la regresión lineal? Usted tiene un conjunto de puntos y su misión es encontrar una recta que los separe. Muchos problemas en IA se pueden solucionar de esa forma, con regresión lineal. Pero una cosa, pues, que yo veo en esto es que principalmente usted tiene que saber las salidas y saber cómo se comportan para poder saber cuál es la línea que lo, si es una línea, pues, o es una exponencial, logarítmica, algo. No, las redes neuronales solo te permiten separar en líneas. Digamos que Bueno, lo decía también por la parte agregando capas. También lo decía por la parte de Machine Learning, porque ahí sí ya se pueden hacer. Ah, claro. De hecho, en la Machine Learning hay técnicas para saber el grado del polinomio que usted necesita. Porque es que calcular un polinomio, o sea, lo ideal es un polinomio de un grado muy alto, pero pues hacer la regresión de un polinomio muy alto, ¿qué pasa? Es demasiado costoso. De hecho, en Machine Learning en regresión lineal se manejan estrategias para calcular el grado del polinomio que usted necesita para hacer la regresión de los datos. Y adicional, pues que las características que usted elija, o sea, una de las cosas que uno debe saber aquí es este x1 y este x2 deben estar bien elegidos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en tu trabajo de grado o en el trabajo del ausente Nacho, pues que lo está haciendo el profesor Joshua, es que hay que elegir bien las características, que las características permitan delimitar bien el problema, ¿sí? Si usted, por ejemplo, encuentra características que sean linealmente dependientes, no va a obtener una buena estrategia ahí, ¿sí? No importa lo que aplique, son cosas que uno debe ver. Uno en Machine Learning, inteligencia artificial que está dentro de eso, uno piensa, no, eso lo hace y ya no. Resulta que uno debe considerar cosas de relaciones entre los datos. Y pues eso lo recuerda álgebra lineal mucho, ¿sí? Por ejemplo, si estas dos variables son linealmente dependientes, o sea que x1 se puede escribir en términos de x2, realmente no va a haber una buena separación de estos datos. No es posible hacerlo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos que uno elige. No se preocupen que eso lo vamos a ver, eso está dentro de Backpropagation, tranquilos. Ya vamos a empezar a manejar datasets en Backpropagation. ¿No? ¿No quieren? ¿Cancelamos el curso o lo volvemos uno de desarrollo de software? ¿No, muchachos? Bueno. Apareció en el video. Bueno, muchachos. Y esos videos yo ya tengo, por ejemplo, en los de FADA ya hay como 200 vistas. Yo me quedo aterrado. ¿Ah? ¿Cómo? De hecho se inscribieron varios. No, pero es que usted puede mirar en los videos y mirar en mi canal y ahí están los videos de los cursos que estoy dictando. Me están diciendo que le meta publicidad a mis videos, muchachos. Sí. No, creo que el hecho de meterle publicidad a los videos, dado que la Universidad del Valle me está pagando, creo que hay problemas legales. Creo que hay problemas legales. Dale gusto a mi video y puedes descargar el libro de tal cosa, ¿no? Bueno, muchachos, entonces vamos a aprender a hacer Perceptron. Sí, vamos a aprenderlo a hacer. Vamos a hacerlo entre todos. Entonces, muchachos, la idea es etiquetar con -1 y 1 dos regiones del espacio. Inicializar los pesos aleatoriamente entre 1 y -1 y 1. Para un estado t cualquiera, ahorita les muestro, calcular la salida de CA, que es aplicar la función signo a la sumatoria de los pesos por las entradas. Eso ya lo hemos hecho de cómo calcular la entrada de una red neuronal. Corregir los pesos signáticos. Pues los pesos signáticos se corrigen si la salida de CA es distinta a la salida esperada. Si son iguales, pues está bien. Eso es lo que uno quiere, ¿sí? Usted quiere que la red neuronal le responda bien esos patrones. Y corregir los pesos signáticos. Este t no es que sea una función, sino el peso en la iteración t más 1 es igual al peso actual que tenemos más la tasa de aprendizaje por la diferencia entre la salida de CA y la salida entrada de CA por la entrada. ¿Listo? Y si no se han modificado los pesos en los últimos p patrones o se llega a un número de iteraciones especificado, pues ¿qué hacemos? Parar. Porque pues uno no puede esperar que eso eternamente lo haga. Van a haber problemas, muchachos, que pues no se puede clasificar perfectamente. Entonces toca parar. Entonces, nuestra primera compuerta. Bienvenidos.
Entonces vamos a ver esta nena, ¿cierto? La primera compuerta, ¿cierto? Pues tiene dos entradas y tiene el famoso vías. El vías tiene un peso también, que lo vamos a llamar teta. ¿Listo? En Adeline no manejamos ese teta, es la diferencia. Entonces, muchachos, tenemos W1 y W2 como pesos cinéticos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ah, bueno, aquí está la tabla. La tabla es con lógica de -1 y 1. No aplicamos el 0 por lo que les expliqué. O sea, no habría variación del peso. No se puede trabajar bien con el 0. Entonces, sencillamente cambiamos el 0 por -1. ¿Listo? Esa es una compuerta A con la lógica de función signo. De hecho, el taller pues, lo trabajan con lógica de función signo. ¿Sí? Inicialización de los pesos aleatorios. ¿Lo inicializamos entre qué? -1 y 1, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, iniciamos con el primer patrón. ¿Cuál es el primer patrón? -1, -1. ¿Cuál es la salida deseada de -1, -1? ¿Cuál es la salida deseada? -1. Entonces, muchachos, vamos a ver cuánto nos da la entrada. Sería 0.4 por -1 más menos 0.2 por -1. ¿Cuánto nos da ahí? -0.2 y 0.6 y recuerden pues que el vía siempre es -1. 0.6 por -1, pues eso les da dar menos 0.8. Y la función signo en menos 0.8, ¿cuánto les retorna? De acuerdo a la lógica que les dije. -1. ¿Y qué estamos esperando? -1, entonces está bien. Sí, no hay nada que hacer, ¿cierto, Silvana? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Luego examinamos el siguiente patrón. ¿Cuál es el siguiente patrón? -1, 1. Y aplicamos lo mismo. Recuerden, -1 por 0.4 más 1 por menos 0.2 más -1 por 0.6. ¿Cuánto les da eso? -1.2. Y la función signo es -1.2. ¿Cuánto les retorna? -1. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. Luego, ¿qué pasa acá? Para el patrón 1, -1 nos da la función signo en 0. ¿Cuánto nos da eso? 0. Puede llorar, muchachos, pero está mal. ¿Sí? Estaba cerca, pero no. Entonces, ya que esperamos, -1. ¿Qué debemos de hacer? Actualizar los pesos. Aplicamos la fórmula. Primero empezamos con W1. ¿Cuál es el peso actual de W1? 0,4. Por la tasa de aprendizaje, que dijimos que era 0.5, menos la diferencia. Y ahora el peso nuevo nos queda. El nuevo peso W1, ¿cómo nos queda? Menos 0,1. Luego W2, ¿cierto? Tenemos que actualizar el peso 2, tenemos que actualizar todos los pesos. Es el peso actual más 0.5 por la diferencia entre entrada deseada y salida. Por la entrada. ¿Pero por qué entrada es? Observen aquí que estoy mirando por este y aquí estoy mirando por quién. Claro, porque este es el peso de quién. W1 por quién se multiplica. Por la entrada 1 y W2 por quién se multiplica. Por la entrada 2. Por eso estoy tomando aquí 1, aquí -1. ¿Sí me siguen? Tengan cuidado con eso. Y eso me da 0.3. Ese es el nuevo peso W2. Y finalmente actualizo el teta. ¿El teta cuánto vale? 0.6. Aplico lo mismo. ¿Y por qué este -1? ¿Ese -1 dónde salió? En la entrada del vías. ¿Sí? Suele ser -1. ¿Sí? Suele ser -1. Entonces, ¿qué pasa? Ya que actualizamos los pesos, pues volvemos a repetir el proceso. Ahora con el segunda iteración. ¿Ahora qué pasó con los pesos? Cambia. ¿Ahora qué pasó aquí, muchachos? Actualizamos, ¿cierto? Y miren, nos está dando bien, ¿cierto? Es que ese lo dejé acá como... porque es que da mal, ¿sí? Ese también da mal. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Otra vez debemos actualizar los pesos. Entonces, otra vez los debemos de actualizar. Entonces, tenemos -1 más 0,5. Bueno, tal, nos dio 0.9, 0.7 y 0.1. ¿Sí? Eso nos dio la actualización de pesos. Recuerden que este 1 es este, que este 1 de acá es este, y este -1 es el de el vías. Y ahora con t igual a 3. Volvemos a actualizar. Y miren qué nos dio ahora. Otro incorrecto. Entonces, volvemos a actualizar los pesos. Nos dio ahora -1.1, 1.7 y 1.1. ¿Lo ven acá?
y aquí nos falló en el segundo patrón. ¿Sí? Aquí nos falló en el segundo patrón y ahora seguimos iterando. Y aquí también falló en ese patrón. Ahí ya me salté, ya directamente el que falló, ¿vale? Porque pues ya me estaba cansando, va por el ítem 18 ya, ¿sí? Este algoritmo, hacerlo a mano es largo, ¿sí? Y finalmente, en la iteración 6, obtuvimos los pesos. Por eso el costo computacional que me refería, es que, y por ser tan pequeño, eso tiene que iterar mucho, pero pues se encuentra la solución eventualmente. Y bien, muchachos, hagan este, ¿sí? Entonces, inténtenlo hacer, muchachos, por lo menos la primera iteración. Entonces, muchachos, pues ustedes ven acá, vamos a solucionar lo de la compuerta AND, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los pesos? Porque yo no me acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las posibles entradas? Tenemos x1, ¿cierto? Tenemos x1 y x2. ¿Qué valores pueden tomar? Menos 1, ¿cierto? Menos 1, que sería pues como 0, 0. Menos 1, 1, 1, menos 1 y 1, 1. ¿Cuál es la salida deseada? Que es el t. Menos, me han dicho que ampliara eso. Esperen, yo lo amplío. ¿Cómo amplío esto? En View, Zoom. Que no tengo mouse de... No tengo mouse. ¡Ay, sí! Bueno, muchachos, ¿cuál es la salida acá? Menos 1, menos 1, menos 1 y 1. ¿Cuáles son los pesos iniciales? Vamos a dar con la primera iteración. Entonces tenemos W1, 0,7, W2, 0,7, W2 es menos 1.8 y el teta 1,4. Tenemos que es 1.4. Entonces debemos probar con los diferentes patrones, ¿no? Entonces voy a copiar esta tablita. Ah, y el factor de aprendizaje, que es L, que es 0,5, es el que suele usar, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ver, vamos a calcular el Y para cada patrón, ¿cierto? Entonces vamos a calcular lo que es la entrada neta, ¿cierto? Entonces, vamos a calcular lo que es la entrada neta, ¿cierto? Y lo que es la salida obtenida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es la entrada neta? Vamos a coger x1 y ¿por qué lo multiplicamos? Por W1, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo aquí, W1. Voy a colocarlo con signo pesos para que no se me mueva. Más este por ¿quién? X2 por ¿quién? Por el peso 2. De nuevo, muchachos, le pongo signo pesos para evitar que se me mueva. Y finalmente el menos 1 por ¿quién? Por el teta, ¿no? Recuerden que ese menos 1 es fijo. Entonces miren cuánto nos da la entrada neta. Nos da menos 0.3. No sé si les dio así. Estas son las diferentes entradas. ¿Listo? ¿Sí me siguen? ¿Sí les dio así? Y vamos a aplicar la función signo de esta de acá. Entonces me da menos 1 carajo. Entonces acá, ¿cierto? Me está... ¡Ay! Bueno, no importa, igual en la grabación me entienden. Bueno, los que estaban actualizados, pues bueno, muchachos, repito, aquí puse una tabla muy linda de la compuerta AND, luego puse los pesos y luego lo que apliqué fue las entradas. Recuerden que la entrada neta se calcula multiplicando W1 por X1, W2 por X2 y teta por menos 1. ¿Listo? Fin. Y ahora, la entrada neta, pues le aplicamos la función signo, ¿cierto? Con respecto a la salida deseada, ¿qué ven? ¿Todo nos gusta? ¿Cuál está mal? ¿Esta está? ¿Y esta está? Mal.
¿cierto? Entonces vamos a corregir utilizando esta de acá, porque como revisamos patrón por patrón, entonces vamos a corregir utilizando esta, ¿listo? Entonces vamos a calcular los nuevos pesos. Vamos a calcular los nuevos pesos, ¿cierto? Entonces, este W sub 1 ¿qué sería igual? Tomamos el peso actual. ¿Cuánto vale el peso actual? 0.7. ¿Cuánto vale el epsilon? 0.5. Y lo multiplicamos por, ¿cuál es la resta entre la entrada deseada, que es, perdón, la salida deseada, que es? Menos 1, menos 1. ¿Y cuánto vale la entrada x1? 1, ¿si lo ven aquí? ¿Sí lo ven? Entonces, gracias. Eso me da el nuevo peso menos 0.3. ¿Estamos bien? Luego calculamos el nuevo peso W2. ¿Cuánto vale ese? ¿Cuánto vale el actual? Muchachos. Menos 1.8. Y le sumamos el factor de aprendizaje por. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el T deseado? Menos 1. ¿Y cuánto es la salida obtenida? 1, ¿cierto? Y lo multiplicamos por x sub 2, que es menos 1. Esperen, eso no da eso, sino que aquí falta un signo de por, ¿vale? Por menos 1. Entonces nos dio menos 0.8. ¿Estamos bien? Listo, muchachos. Ahora calculemos el nuevo teta. ¿Cómo nos da el nuevo teta? El nuevo teta, muchachos. ¿Cuál es el teta actual? 1.4. Le sumamos cuánto es el factor de aprendizaje y la diferencia entre la entrada y la la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida, pues que ya sabemos que es menos 2. ¿Sí? Menos 1 es menos 2. Y lo multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Recuerden que el menos 1 es el del vías. Bien, muchachos. Y eso nos dio 2.4. Recuerden que el factor de aprendizaje sigue siendo 0.5. Ahora vamos a copiar esta tabla. Esto está a dos direcciones, perfecto. Entonces vamos a copiar esta tabla. Bueno, esto lo voy a borrar. Y esto lo... Entonces, muchachos, vamos de nuevo acá. Vamos a hacer la segunda iteración, ¿listo? En la segunda iteración, ¿de qué va a depender ahora las entradas? Del nuevo peso. Entonces, tan por menos 0,3, ¿cierto? Que es el nuevo, signo pesos para que no se mueva, más x2 por w sub 2, ¿cierto? Que es menos 0,8, ¿cierto? Más menos 1, que es el vías, por 2.4, ¿sí o no? Entonces, acá nos dio menos 2,3, ¿cierto? Y seguimos acá. ¿Qué pasó ahora? ¿Tenemos todas las salidas esperadas, deseadas? ¿O hay algo que falla? ¿Cuál falla? La última. La última, dígame. ¿En dónde le coloqué el menos? Ah, sí. Por. Esto da otra cosa. Bueno, pero dando lo mismo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la que no es deseada? Es esta de acá, ¿cierto? Sí, hay que hacerle promoción al señor Nacho. Entonces, ¿y ahora qué hemos de hacer? Actualizar los pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a calcular de nuevo W sub 1, W sub 2 y el teta, ¿no? Entonces, muchachos, ¿cómo va a cambiar W sub 1? ¿Cuál es el W sub 1 actual? Lo buscamos y vale menos 0.3 más el factor de aprendizaje, que es 0.5, por ¿cuál es la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida? ¿Cuánto nos da la diferencia? 2 positivos, ¿claro eso? 1 menos 1 se vuelve 1 más 1 por ley de los signos. Entonces eso nos vuelve en 2. ¿Y cuánto vale la entrada en ese momento? 1. ¿Sí es claro aquí, muchachos, o no?
Ese 2 salió entre la diferencia entre la salida deseada y la salida obtenida. La salida deseada es 1, yo quiero que salga 1 y me salió menos 1. Hago la diferencia y me da 2, porque es 1 menos 1, entonces se vuelve positivo. ¿Listo? Entonces me da .07. Ahora, ¿qué pasa con este? ¿Cuánto vale la entrada actual? Vale menos 0.8. La diferencia ya sabemos que es 2 y la entrada es 1, porque es 1 y 1 en x1 y en x2. Y nos dio menos 1. Ah, sí, estoy loco ya. Más 0.5 por, ahora sí. Y ese me dio .2. Ahora bien, ¿cómo calculamos el teta? ¿Cuál es el teta actual? ¿Cuál es el teta actual, muchachos? 2.4, ¿cierto? Más 0.5 por 2 por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Porque el vía siempre es menos 1. Y nos dio 1.4. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? Eso es para que entiendan el proceso del algoritmo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Ya repetimos este algoritmo y pues nos van a dar 6 iteraciones. Como acá lo resolvieron, son 6 iteraciones las que dan, ¿sí? Recomiendo pues organizarse con un Excel, es más sencillo. ¿Listo? Sí, aquí está recalculado. Aquí está. O sea, W1 que es la que multiplica la entrada 1, W que multiplica la entrada 2 y el teta que se multiplica por el vías que manejamos, que es menos 1, que es un factor de corrección, ¿sí? ¿Listo, muchachos? ¿Listo, listo? ¿Tienen dudas? ¿O no tienen dudas? Bueno, muchachos, vamos a iniciar este quiz interactivo. Esta es una nueva herramienta que estamos utilizando. Entonces, tengan cuidado, muchachos. Todos miren sus pantallas. Le voy a dar Start. Entonces, este tiene 8 preguntas, ¿sí? 8 preguntas. Entonces, de acuerdo a su tipo ¿cuál no es un tipo de neurona? ¿Cuál su función no es un tipo de neurona? Seleccione la que crean es correcta. Si creen que es entrada, seleccionan el triangulito. Si es salida, seleccionan esta oculta o procesamiento. ¿Cuál de estas no es un tipo de neurona? De acuerdo a su función. ¿Cuál creen? ¿Cuáles creen, muchachos? Ahí está. Ya hay 11 respuestas. Muchachos, ¿cuál no es un tipo de neurona? Red neuronal, obviamente, ¿sí? ¿Cuál no es un tipo de neurona? Vamos, muchachos. Ya. Entonces, la respuesta efectivamente es procesamiento, porque existen neuronas que son de entrada, pues que son las que reciben las señales, existen neuronas de salida, pues que son las que nos dan directamente a la salida, y existen las neuronas en las capas ocultas, que son las capas que están entre las entradas y las salidas. En el momento tuvimos 8 respuestas. Los que contestaron entrada, pues, o contestaron oculta, pues, tuvieron un error. ¿Listo? Siguiente pregunta, muchachos y muchachas. Bueno, hasta ahora ese código va de líder. No sé quién es, ¿sí? Felicitaciones. ¿Qué aspecto no caracteriza a una red neuronal? Mecanismo de aprendizaje, topología, capacidad de memoria o tipo de asociación. Eso está negativo. Vamos, muchachos, muchachas, mucharejos y muchachonas. Yo que les puse 60 segundos, creo que es mucho. ¿Ya saben cómo seleccionar el...? ¿Sí? ¡Ay, ya! Bien, muchachos, entonces la respuesta correcta es capacidad de memoria, porque el mecanismo de aprendizaje de una red neuronal es el algoritmo que estamos aplicando. La topología es cómo está organizada en las neuronas, cómo se interconectan entre sí. El tipo de asociación tiene que ver con las funciones de activación y los pesos, cómo se relacionan las entradas y las salidas. ¿Listo? Bien, muchachos. Sí. Y el líder en estos momentos es ese código, que no sé quién es. ¿Cómo se necesita eso? ¿Los primeros días 5? 5 y pondero. ¿Cómo si el primero 5 de abajo? Bueno, déjenme lo pienso, que es la primera vez que aplico esta metodología.
La siguiente, ¿cuál es el valor de la entrada a la siguiente neurona si x es igual a 1, y igual a 0 y z igual a 1? Ahí está la neurona. Es una neurona. Eso es una operación mental. Eso es multiplicar 1 por el peso. Vamos, muchachos. ¿Alguien ya contestó? ¿Valor de entrada o de salida? De entrada. De la entrada de la neurona. ¿Cuánto vale? Vamos. Eso lo acabamos de hacer. 29 segundos. Van a morir. Es que suerte. 9 respuestas. Vamos, muchachos. Muchachas. Muchachas, mucharejos, muchachonas. 6, 5, 4, 3. Entonces efectivamente es menos punto 3. ¿Por qué, muchachos? Observen la neurona que estábamos viendo. Menos 1 por punto 4a menos punto 4. ¿Cuánto valía x? 1. Menos punto 2 da menos. Menos 0. No. ¿Cómo? No, menos 0,4. Este es menos 0,4. Menos 0,6. Este valía 0. Menos 0,6 más punto 3. ¿Cuánto da menos 6 más punto 3? Menos punto 3. Si ustedes observan aquí es menos punto 3. Siguiente pregunta. ¿Listos, listas, señores, señoritas, señoras? Bueno, ahí va ganando el código. ¿Listo? Lo mismo. ¿Cuál es la salida de 0, y igual a 1, z igual a 1? ¿Cuál es la salida si la activación es función signo? Dos respuestas. O sea, ¿cuál es la salida? La función de activación es la función signo, lo que vimos ahora. $33 segundos. Por 10 millones de pesos, muchachos. No, son las regaladas. Ahí también vienen unas deliciosas. $11 respuestas, muchachos. Vamos, 11 respuestas, 13 respuestas. Y efectivamente era 1. ¿Por qué? Miremos. Da menos punto 4 más 0,8 más 0,3 da punto 7. Y en la función signo, cuando recibe algo mayor que 0, ¿qué pasa? Da 1. Y esa es la respuesta, muchachos. Estas eran las regaladas. Y ese menos 1 no sé dónde salió. Bueno. Siguiente pregunta. ¿Están listos, listas? Bueno, ahí va a ganar. Uy, esa diferencia. Es que le pongo 5 y 2, 5. Bueno, muchachos, el cuestionario se aplicó a 16 factores de qué? Según el área de trabajo de persona, según la edad, según la residencia o según la capacidad de formación o capacidad lectora de la persona. Eso es del artículo ya. O sea, la encuesta se aplicó sobre qué? ¿Qué estaban midiendo? ¿Se acuerdan? Del artículo que puso a leer. Sí, yo les puse a leer un artículo. Ya le tiro un zapato que tengo desamarrado. Vamos, muchachos, yo confío en su fuerza. Vamos, muchachos. 13 respuestas. Se aplicó según la formación y capacidad lectora de la persona, porque en la encuesta los distribuían de acuerdo a su grado de estudios, de bachillerato, universitarios y de acuerdo a capacidad lectora. Ahí lo siento por ustedes, pero pues debieron haberme avisado con anterioridad. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, muchachos, se está ganando. No, profe, ese primero elimínelo. Sí, ya se quedó ahí, ya no me va a... Bueno, muchachos, para el estudio se utilizaron algunas de estas redes neuronales. O sea, ¿qué redes neuronales se utilizaron? Perceptor monocapa, perceptor multicapa, base radial o redes recurrentes.
seleccione una de las que haya utilizado. Esta pregunta tiene 2 posibles respuestas correctas. ¿Con el mismo peso de respuesta? Sí, con el mismo peso. Hay 2 correctas. Pero, o sea, ahí solo se selecciona una. Sí, solo puedes seleccionar una. Digamos que es limitación de la herramienta. ¿Sí? Hay 2 respuestas correctas, seleccione cualquiera. Entonces, efectivamente, utilizan redes de base radial y redes de perceptrón multicapa. ¿Sí? Las monocapas, pues, son las que estamos viendo, pues tienen esa limitación de clasificación. Realmente las monocapas son muy poco usadas, porque son muy limitadas. La multicapa, pues, permite encerrar esos patrones. Las de red de base radial, pues, son bastante poderosas, que vamos a verlas. Y redes recurrentes, pues, no se mencionan en el artículo. Muy bien, muchachos, muchachas y muchachones. Por ahora va liderando ese código y pues ya alguien lo está alcanzando, un 13. Eso es 13 versus 14. Bien. La eficiencia de las redes neuronales en el estudio indicó: las redes neuronales no son aptas para este tipo de estudio. Perceptrón multicapa es mejor que redes de base radial. Red de base radial mejor que perceptrón multicapa, o ambas estrategias dieron resultados similares. ¿Qué arrojó el estudio al final? 11 respuestas. 12. Vamos, vamos, vamos. 13. Hay que ponerle ánimo a esto, ¿no? Supongo. Efectivamente, ambas redes neuronales dieron resultados similares. Sí, eso está mal. Vea, este que tiene mejor eficiencia. Le sumo 1000 puntos a cada uno y ya. Listo. No, pero vean que su respuesta. No, eso es una muerta. Bueno, pues. Es que tiene esa mamá Bueno, tranquilos, tranquilos. Bien, según el estudio, los datos de entrenamiento no hablan de esto en el artículo. Se requiere una gran cantidad de datos. Si se tienen más datos, pues no se mejora el resultado, y si se tienen más datos, es mejor el resultado. Efectivamente, a medida que tengan más datos de entrenamiento, la precisión de las redes neuronales es mejor. ¿Sí? Entre más datos de entrenamiento tenga, es mejor. ¿Sí? Bien, muchachos. Podium. Entonces ganó ese código, pues puede saltar como el líder o lideresa de este grupo. ¿Dónde está ese código? El segundo lugar. Por acá. Y tercer lugar. Oh, eso está raro. Bueno, entonces yo voy a hacer una calificación ponderada. Ya pensaré luego. Está mala. Sí, muy mala. No, es que de hecho, ¿saben qué este informe me permite hacer? Ya les muestro. Es que esto es muy bacano, porque esa pregunta yo la voy a revisar. Quiero mostrarles. Entonces acá, ¿dónde estás? Es el results. El results. ¿Dónde está results? El último. Muchachos, esto me permite ver acá en la cuestión, creo que es cuestión la 6, ¿no? La 7. Aquí me permite pues ver lo que ustedes respondieron. Entonces pues yo ya hago la corrección. ¿Listo? ¿Vale? Entonces la respuesta correcta de esta era que las de red de base radial son mejores que las de... Entonces yo hago la corrección ahí. Sí, pero pues me equivoqué. Gracias. No, qué tristeza. Pero bueno, entonces muchachos, así pues van a ser los quizzes. Y acá los final scores, ¿sí? Que aquí está el podio, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer una calificación ponderada. O sea, no les va a bajar tanto. ¿Listo? Voy a hacer una ponderada con corrección. Entonces, mírense en el podio, muchachos. Bueno, este código ganó. Esto por acá, los 4000, ¿cierto? Los 39, bueno, y 27, ¿sí?
Lo, voy a hacer que a partir de 5.500 puntos es 5. ¿Listo? De ahí pondero. ¿Vale? A partir de 5.500 puntos pongo 5. ¿Listo? Pero es que esto les va a subir a los que respondieron la otra. Yo voy a hacer la corrección. Yo voy a hacer una corrección. Entonces, muchachos, espero les haya gustado la dinámica. Es un poquito estresante. ¿Ah? Se siente la adrenalina. Pues muchachos, espero les haya gustado la dinámica. ¿O no les gustó? Sí. ¿No les gustó? Uno que les trae cosas bonitas. Sí. Muchachos, vamos a ver ahora la implementación de redes neuronales. En el campo virtual van a encontrar ahí en la pestaña de la clase de hoy, van a encontrar eso. Vamos a ver las implementaciones que he hecho para el día de hoy. Recuerden, muchachos, el taller que puse lo voy a aplazar 8 días más porque pues el tema de Adeline se nos va para la próxima clase. En próxima clase hacemos Adeline y Perceptron Multicap. Si nos cabe el tiempo, es que como es la primera vez que doy este curso, pues es difícil medir cuánto usted tiempo les toma. Entonces el taller no se aplaza mucho más. Una semana. Para la próxima semana no hay quiz, pero la semana de abajo sí ya les dejo lectura. Recuerden que es lectura y quiz. Van a ser de este tipo en Kahoot. Es que por eso es muy engañoso, así como uno puede sacar una nota muy alta, se puede por el azar del tiempo. ¿Cómo? Está acostumbrada a trabajar bajo presión, claro. Pero es que vuelve los... Pues, pucha. O sea, acostumbrado a trabajar bajo presión y le causó una taquicardia. Bueno, muchachos, vamos a Perceptron y vamos a abrir la implementación. Aquí yo la tengo, voy a abrirla con el OCTAV de una vez. Recuerden, pues para este curso necesita el OCTAV. ¿Dónde está ese nene? Bueno, voy a abrirlo acá. Entonces vamos a abrir el OCTAV. Abran su OCTAV, muchachos. Uy, y ya a partir de dentro de poco, muchachos, vamos a poder estar cargando datasets y haciéndole cositas a los datasets. ¿No están felices? No, usted no. Ya volvieron. Yo me acuerdo de ustedes en cuarto semestre, en segundo semestre, tenían esos ojos brillosos, uno les decía cosas, eran emocionados. Y ahorita nada. Y ahorita lo único que quieren ver es el cartón. No, muchachos. ¿El 5? No, muchachos, disfruten la U. En la U no puede hacer cosas buenas. ¿Y malas? No, pero yo no sé ustedes que andan metidos. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver la implementación, ¿cierto? En OCTAV. Sigo grabando. Entonces, bueno, en vez de CLC uso clear, ¿vale? Porque CLC solo borra la pantalla, clear borra las variables, ¿vale? Esa es una pequeña cambio. Pues, ¿qué función necesito? Pues signo, ¿no? La función de activación de Perceptron, ¿cuál es? La función signo. Bueno, está implementada. Y la neurona, pues sencillamente, pues sencilla. Es los pesos por la entrada traspuesta, ¿sí? Lo que hicimos la clase pasada, ¿de acuerdo? Que cómo se hacía para implementar una red neuronal. Y pues básicamente la salida es aplicar la función signo sobre qué? Sobre la entrada más el teta por menos 1. ¿Menos 1 quién es? Es la entrada del bias, ¿sí? Entonces, muchachos, bueno, utilizo un contador, la tasa de aprendizaje y tengo un conjunto de un patrón deseado. Este es X, X2 y la salida deseada. Aquí meto la tabla. Aquí está la tabla. Esto es una matriz, ¿no? Recuerden que la matriz es en OCTAV. Pues las filas, las columnas se separan con comas y las filas se separan con punto y coma. Esto es una matriz de 3×3, de hecho, ¿sí? Bien, muchachos, inicio con los pesos aleatorios, ¿cierto? Es de... ¿cuántas filas tiene? Ah, sí, es 4×3, qué pena. 4 filas, 3 columnas. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá, muchachos? Estoy inicializando unos pesos aleatorios entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y este 1,2 con RAN significa genéreme una matriz de una fila y 2 columnas. ¿Por qué 2 columnas? Porque tenemos W0 y W1, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? W0 y W1, porque son 2 entradas, W1 y W2, pues,
¿sí? Tenemos dos entradas acá. Y el teta pues es un random no más de 1. ¿Sí me siguen acá? Bien. Entonces yo aplico un máximo de 200 iteraciones. ¿Sí? Depende del problema. Si el problema es pequeño, pues pueden colocarle 200. Pero si ya dan muchas entradas, ya toca colocarle 10.000, 100.000. O sea, ¿cuándo para él si no encuentra una solución perfecta? Esto obviamente va a parar antes. Es un problema muy sencillo. ¿Sí? Entonces, la entrada actual, pues básicamente yo estoy haciendo aquí, tomo las entradas 1, 2. ¿Qué estoy haciendo aquí, muchachos? Estoy tomando para cada patrón la primera y segunda columna. Esto significa, tomo la fila I y la primera y la segunda columna. Porque la tercera columna, ¿cuál es? Es la salida deseada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida obtenida? Le mando la entrada actual, le mando los pesos y le mando el teta. Y pues acá se hace la operación del cálculo de la entrada neta y pues finalmente se le aplica la función signo. ¿Estamos bien? Bien. Y acá, bien muchachos, la diferencia ¿cuál es? Entre la salida deseada y la salida obtenida. Utilizo este P para saber si contar los patrones correctos. Por eso lo incluí en las diapositivas. Es un P que me da una idea de cuánto llevo. Entonces muchachos, este P pues inicia en 0. Cuando él encuentra un patrón correcto, ¿qué pasa? Si la diferencia es 0 entre la salida obtenida y la salida deseada, ¿qué pasa? Que oye, entonces ¿qué hago yo? Incremento el P, ¿cierto? Y si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos muchachos? Actualizamos el peso. Entonces recorremos el vector pesos. Entonces, en la posición J, ¿qué pasa? La misma posición, le sumamos ¿qué? La tasa de aprendizaje ¿por quién? Por la diferencia y por la entrada actual en la posición J. Recuerden, la primera posición de los pesos corresponde a la primera entrada, la segunda posición de los pesos corresponde a la segunda entrada, ¿sí? Y luego recalculamos ¿quién? El teta. ¿Y qué hacemos con P? 0. Y con este brick rompo o sea, con este brick, a ver, me acuerdo, ¿qué rompo con ese brick? Ese brick sirve para romper ese for, o sea, este for yo lo rompo porque tengo que volver a reiniciar, o sea, tengo que volver a revisar los patrones con los nuevos pesos. O sea, cuando yo encuentro un error, actualizo los pesos y repito, o sea, yo no sigo evaluando patrones, o sea, un error y yo ¿qué hago? En el percentil, ¿qué hago muchachos? Vuelve con eso, ¿sí? Y máximo itero 200 iteraciones. Ahora bien muchachos, cuando P es igual a 4, ¿yo qué hago? Rompo el for de afuera, ¿sí? O sea, cuando P es igual a 4, ¿qué significa? Que ya quedó bien, ¿cierto? Y aquí en las pruebas, ¿qué hago yo? Pues sencillamente pongo esta iteración pesos teta. Esta iteración pues es un contador de... Ah, no, estaban en las pruebas. Iteración es un contadorcito de cuántas iteraciones hizo. El peso son los pesos que pues que me dieron. El teta pues es el teta que obtuve. Y acá lo que hago es ¿qué estoy haciendo acá? Esperen. Ah, no, estoy probándola, ¿sí? O sea, acá la estoy probando, estoy tomando las entradas, pero ya la estoy enviando a la red neuronal. E imprimo la entrada, la salida obtenida y la salida obtenida. O sea, la salida deseada y la salida obtenida. Estos son pruebas, ¿vale? Cuando usted no coloca la variable así sola, se imprime. ¿Sí? El punto y coma es para que no se imprima, para ocultarlo. O sea, cuando usted le coloca punto y coma a esto, él no le muestra nada. Cuando le quita el punto y coma, le muestra el valor. Entonces vamos a ejecutar esto, muchachos. Cambio el directorio, por supuesto. Y miren lo que pasa. Aquí ya la entreno. Entonces, muchachos, ¿cuántas iteraciones hizo? 3. ¿Y los pesos cuáles son? Los pesos que obtuvo. W1 es 1.82. W2 es 1.17. Y el teta es 0.71. Eso fue lo que controló el algoritmo, ¿sí? Entonces, muchachos, miren, ¿qué pasa con las salidas deseadas y las salidas obtenidas? ¿Qué encuentran? ¿Qué encuentran, muchachos? Entre las salidas deseadas y las obtenidas. Son iguales, ¿sí? Entonces, muchachos,
¿Preguntas sobre esta implementación? ¿Preguntas, sentimientos? Que Max se demora más. ¿Cuál? Aquí se dice cosas, No. No. Ah, porque son random los pesos. Sí, o sea, por eso en el taller les estoy pidiendo que hagan más de una prueba. De hecho, les estoy pidiendo mínimo 20, porque es que eso es aleatorio, ¿sí? Entonces, ustedes deben graficar los promedios, pero como el taller se aplaza 8 días, porque pues no alcanzó a dar el deadline, pensé que iba a alcanzar y no. Entonces, muchachos, ¿cuál es su misión? Preguntas acá, porque les voy a poner a modificar este código. Este código que ustedes ven acá, muchachos, corresponde al ejemplo que trabajamos. 2 entradas, ¿cierto? Y una neurona, ¿sí? Ahora, yo les voy a pedir a ustedes que hagan el AND, pero con 3 entradas. Modifiquen este código para que la neurona pueda aprender a hacer un AND de 3 entradas. Manos a la obra, muchachos, muchachas, muchachones, entes y entas. Ahora vamos a realizar algunas dudas sobre el taller número 1, ¿sí? ¿Cuáles son las dudas, muchachos? En el segundo punto, era si lo de implementar redes con 2 entradas y una neurona para reconocer las compuestas compuertas. No es compuesta, es compuertas. And, or y not. Entonces, habría que hacer, pues, Habría que hacer la ya me entendí a mí mismo en este punto. Hay que hacer hay que hacer 3 neuronas. la simple. La simple. Y básicamente es conectarlas. ¿Cómo? O sea, haga 3 neuronas. Una que reconozca AND, que es una entrada y una salida. Otra que reconozca OR, que serían 2 entradas, una salida. Y otra que reconozca AND, 2 entradas. Sí. O sea, le ajustan los pesos para que reconozcan AND, OR y NOT. Recuerden que no necesitan el BIAS obligatoriamente. Y sencillamente las arman de tal manera se reconozcan estas funciones. Básicamente es conectarlas, ¿sí? O sea, sería, por ejemplo, hacer las 3 neuronas y hacer otra muchachita que la llama a ellas como... Correcto. O sea, puedes conectar. ¿Cómo conectas? La salida del OR la conectas como una entrada de la AND y otra entrada es X, ¿sí? Hagan de cuenta como si estuvieran armando compuertas. Lo que hicieron en Arqui. ¿Se acuerdan de Arqui? No me la conozco. Nadie quiere esa materia, ¿sí? Y ojo que yo la estoy dando en Cali, pero bueno. Muchachos, ¿más dudas? La otra pregunta es lo del BIAS. ¿El BIAS se tiene que implementar en todos los cursos, solamente cuando sea necesario? Pues yo la empleé en una, yo puse el día cero. Sí, o sea, Sí, pueden colocarlo 0. O sea, ya depende de ustedes, esto es muy libre. Sí, esto básicamente es que ustedes aprendan a implementar redes neuronales, ¿sí? Por ejemplo, yo hice lo primero, en el primer punto, pero yo puse BIAS. En 0. Está bien, no hay problema. ¿Sí? Pues el valor es 0. O sea, el BIAS puede tomar cualquier valor y puede ser 0. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? ¿Más preguntas, muchachos? Eso es para este domingo. Sí. Ya saben que deben entregar un pequeño informe muy sencillo sobre lo que hicieron y entregar pues el código en los .ms, ¿sí? Los de octavo, ¿sí? Pregunta, pueden basarse en las implementaciones que hay en el campus, ¿no? Es casi lo mismo. ¿Alguno ya hizo la suma de la tercera? ¿Alguien ya hizo la suma? No, eso está. ¿De la tercera? Creo que ya la tengo, pero Es una es suma. muy desordenada. Yo no sé si se puede conectar eso así. Aquí es libre. Porque es que de una manera que no creo que sea la adecuada, como son 2 bits, tengo una red para uno, que es el más complicado, Y otra red para otro, y la sí. otra que es por mayoría, que saca el otro y ya. ¿Así Sí, se puede. Pero tengo que conectar las 2 redes neuronales, las dejar por aparte. No, las puede dejar por aparte. Ahora, en la implementación, pues básicamente coge la entrada, salida de una, la salida de otra y presenta la salida total. O sea, esto es libre. O sea, ustedes verán cómo, o sea, necesito ver es que utilicen las implementaciones de redes neuronales. Aquí no hemos visto arquitecturas, usted las puede conectar como usted quiere, o 2 redes neuronales solucionan el mismo problema, es totalmente válido. ¿Sí? 2 redes neuronales solucionan, pues básicamente son redes que no están interconectadas entre sí, eso es válido. ¿Sí? O sea, aquí es para que utilicen las implementaciones que vimos en clase y solucionen problemas, eso es todo. Muchachos, ¿más preguntas? Estoy grabando. Eso de las entradas reales. A ella les toca utilizar otra, o sea, señales reales
reales es que ya no es 0 y 1, ya no son señales discretas, sino que X puede valer 1.5, 0.8. Ahí pueden escoger, es un conjunto de datos y mirarlo, ¿sí? Conjunto de datos aleatorio. Y mirar si la neurona da la respuesta si algo es menor que algo. ¿Cómo cambian el diseño? ¿Cómo se enfrentan a ese problema así? Quiero ver cómo se enfrentan. O sea, ¿cómo codifican que algo es menor que algo? Eso ya les toca pensarlo a ustedes. ¿Ya me siguen? Eso no, eso ya es un problema que quiero que piensen, ¿sí? ¿Cómo enfrentar ese problema? Puede ser que el problema no tenga solución, pero pues usted me puede decir por qué no cree que tiene solución. No necesariamente tienen que tener solución, ¿sí? O sea, piensen cómo podrían entrenar una neurona o varias neuronas para que les haga eso, ¿sí? No van a ser más de 2 neuronas si tienen solución, ¿sí? Porque este es el primer taller. Ya en el segundo taller pues tampoco van a haber tampoco tantas neuronas. Pero en el tercer taller Tampoco nos van a dar tan poquito. sí, esto ya será un escampadero de neuronas. Entonces, y el taller final será hacer un cerebro. Entonces, ¿Cuántos talleres son? yo alrededor de 6 en el semestre, 6 o 7. Muchachos, pero ¿por qué le huyen tanto? Son talleres sencillos, que necesito es que practiquen. ¿Sabe que No, usted? eso tampoco es que esté tan sencillo, así que me diga, uy, Pero necesito que piensen. Es que muchachos, uno de los problemas que he visto pedagógicos en mis cursos es la falta de práctica de los estudiantes. ¿Cómo uno como profesor hace para que el estudiante practique? ¿Qué es lo más eficaz? ¿Y cómo lo motivo? Sí, no, esta estrategia me ha funcionado bien desde que cambié mi método. He ido cambiando mi metodología un poco a poco. Esta vez ya estoy colocando más trabajo. Este es el semestre que estoy pidiendo más cosas. Pero igual, lo importante es que ustedes al final aprendan algo, ¿sí? Es el chiste. Estas redes neuronales ojalá los inspiren y les sirvan para sus trabajos de grado, ¿sí? Sea lo que sea que vayan a hacer, ¿sí? Sea lo que sea que vayan a hacer, ¿sí? ¿Preguntan, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Quejas? ¿Peticiones, quejas y reclamos, sugerencias? ¿PQRs? Van a enviar un PQR. El profesor de redes neuronales está colocando mucho trabajo. ¿Preguntan, muchachos? Nada, estoy grabando, pueden preguntar lo que quieran. ¿No? Bueno, muchachos, más dudas sobre el taller. Entonces les voy a presentar el taller 2. Pero pues esa tarea era para dentro del domingo de la otra semana. Se va a aplazar una semana porque pues no alcancé a terminar tema hoy. Yo lo olía, que creo que es bastante, pero bueno, afortunadamente el curso me he programado algunos colchones. Y este es uno de ellos. Como les digo, esta es la primera vez que estoy dando este curso, entonces realmente estoy midiendo también cómo un estudiante adquiere este conocimiento. Bueno, muchachos, en grupos de 3 personas, ya saben, entregar un breve informe en formato sencillo, utilizando Perceptron, y se trabaja la lógica de qué función, signo, ¿no? Entonces, una red neuronal para la función mayoría, de 2 entradas, 3 entradas y 4 entradas. Una red neuronal que permita calcular la suma. Pueden utilizar 1, 2, 3, o sea, pero las neuronas se entrenan por aparte, como quieran, ¿sí? Ahí les toca pensarlo un poquito, ¿sí? Y las compuertas AND, OR y NAND de 3 entradas, grafique, o sea, les toca implementar Perceptron para AND, para OR y para NAND de 3 entradas. Pero que aquí no me interesa la solución en sí, sino que miren qué pasa cuando los valores de aprendizaje son muy pequeños o muy grandes. Hagan 20 entrenamientos para cada tipo y toman el número de iteraciones que requieren, ¿sí? Eso es un for, por Dios. Eso es un for y repetir ese proceso. Eso es muy fácil. Entonces sencillamente modifican los valores de aprendizaje y tomen el número de iteraciones de cada uno y le sacan el promedio de esos 20 números, y eso es lo que grafican. ¿Listo? Yo esperaría ver una gráfica ahí. ¿Listo? Un gráfico de barras. Y miren cuántas iteraciones en promedio requiere cuando yo voy cambiando la tasa de aprendizaje. Entonces ahí deben mirar cómo fluye la tasa de aprendizaje en el número de iteraciones promedio. Ya les expliqué algo hoy, pero pues igual lleguen ustedes a la conclusión. Utilizando Adeline, la vaina es que Adeline pues permite trabajar con reales. Entonces vamos a hacer un decodificador binario decimal de 6 bits.
O sea, 0,0000000 significa 0. 0,00001 significa 1. 0,0010 significa 2. Van a ser, es eso. Van a ser un decodificador binario decimal de 6 bits. Básicamente transformar de binario a decimal. ¿Listo? La red neuronal puede sacar un 6 porque es una función de activación lineal. O sea, la función de activación de Adeline no es 1 menos 1, es una función lineal. ¿Sí? Ahí tienen que cuadrar. Una neurona que pueda calcular esta función, 2x más 6y menos 3z. En este caso, escoja un conjunto de datos de 100 posibles tripletas de x, y, z. O sea, 100 valores aleatorios de x, y, z y le sacan el f. O sea, simplemente aplicar la operación. Ese es su entrenamiento. Entrenan la red y miden con 80, entrenan con 80 y prueban con 20 y mira cuáles fallan. ¿Sí? O sea, enseñar a una red neuronal a calcular una función. ¿Listo? Y al menos 20 veces, y pues prueba al menos 20 veces, pues ya que trabajamos con valores números aleatorios, ¿no? Todo esto es para evitar ese sesgo de... Cuando traen con números aleatorios, ¿se acuerdan de simulación computacional, no? ¿Qué les decía el profesor Rodas? ¿Por qué me miran así? Bueno, lo que dice, bueno, cuando yo enseño simulación, porque pues también la enseño, prueben muchas veces los datos. ¿Por qué? Porque cuando están trabajando con números aleatorios, pues hay un sesgo, ¿sí? Entonces, para asegurar resultados fiables, uno debe repetir el experimento muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, en los talleres de simulación yo pedía eso. ¿Por qué? Grafique el número de iteraciones promedio que requiere chi cuadrado para llegar a cierta cosa, por ejemplo. Entonces, aunque chi cuadrado no tiene iteraciones. Ah, sí. Sí, estoy bien. Entonces, ¿cuántas iteraciones requiere promedio para llegar a...? No, eso no requiere iteraciones. Ya, el generador lineal congruente, ¿sí? Ya. Entonces uno prueba muchas veces, porque recuerden que estos generadores de números aleatorios de computador, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Son pseudo aleatorios. Aquí no hay aleatoriedad de verdad, ¿no? Eso es dependiente. O sea, a pesar de que es una función no lineal que relaciona un término con el otro, eso es dependiente. Muchachos, no se les olvide la semilla cada vez que ejecutan, inicializarla con el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué pasa si ustedes van a generar números aleatorios y la semilla que pues, en C++ es srand o en Java es srand también, ¿cierto? Si ustedes no le colocan un valor distinto, siempre le da la misma, ¿qué va a dar? La misma secuencia. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿O no? Entonces tengan cuidado con eso. Cuando estén generando estas pruebas aleatorias, recuerden siempre inicializar la semilla con el tiempo, porque el tiempo es cambiante. Si no, siempre va a dar los mismos resultados. Sí, como un rato dando aleatorio y vuelve con él. Ajá, eso se comienza. De hecho, usted lo corre una vez y digamos la secuencia fue 1, 10, 20, 30. Y lo vuelve a correr, es 1, 10, 20, 30. Y lo vuelve a correr, es 1, 10, 20, 30. ¿Por qué? Porque la semilla es la misma. Entonces recuerden siempre inicializar la semilla con el tiempo, que es la más fiable. El tiempo es cambiante, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Cuando estén haciendo esto de los pesos, inicializarlo. De hecho, aquí yo no tuve esa precaución en el octavo, si ustedes notaron. Yo no tuve esa precaución, pero uno debería tener, ¿sí? De inicializar siempre con una semilla. De hecho, aquí en octavo, si no estoy mal, también esta función, si está ran, debe estar sran. Dejen, yo miro algo. Eso debe estar sran. En disco, ¿no? Déjenme ver algo, muchachos. Voy a buscar sran. Creo que es sran. Y la semilla, vamos a buscar sran octav. Ran octav. Ran. Aquí debe estar. No, él toma, miren. No hay problema. Ya lo hace. Sí, ya lo hace. Toma no es necesario tomar esa prevención. Porque él toma como semilla el reloj del sistema o los IDs de los procesos. Qué bueno. No tienen que preocuparse por eso. Pero cuando estén en un lenguaje de programación, recuerden siempre inicializar la semilla del generador de números aleatorios, o sea, srand o algo con el tiempo, porque si no, siempre da la misma secuencia. ¿Sí? Y eso no es aleatorio, eso es vergüenza, chain. ¿Sí? Chain, muchachos, chain. ¿Sí?
Bueno, muchachos, voy a dar una breve explicación de Adeline y acabamos, ¿listo? Como para que vean la diferencia. Preguntas sobre la implementación. Igual la próxima clase les voy a poner un ejercicio de esto. Voy a ir un poco más, porque los he notado que voy como muy rápido, ¿cierto? Bueno, digamos que voy a una velocidad media, ¿sí? Para promediar los que dicen que voy bien y el versus los que voy rápido, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a ver algo de Adeline, ¿cierto? Para que lo vean un poco. Y pues ya. Entonces, vamos aquí. Estoy grabando. Entonces, básicamente, bueno, el vías y umbral está. Pero es de respuesta lineal, no es de respuesta discreta la Adeline. ¿Sí? Da una respuesta lineal. ¿Qué quiere decir una respuesta lineal? Que es cualquier valor real, ¿sí? Que pueda dar la red neuronal. Puede trabajar con entradas continuas. Perceptron no puede trabajar con entradas continuas. Utiliza volvieron mínimos cuadrados, volvió en forma de ficha los mínimos cuadrados. ¿Se acuerdan de ellos? No, ahorita los miramos. Y tiene una tasa de aprendizaje. Entonces, muchachos, si las entradas tienen vectores ortogonales, entradas ortogonales, se podrá llegar a asociaciones perfectas. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Que no hay dependencia lineal entre las entradas. O sea, que las entradas son independientes. ¿Listo? La entrada de la neurona la salida de la neurona, miren cómo es. Es sencillamente la sumatoria de los pesos por las entradas más el umbral. ¿Por qué? Como la función de activación es lineal, entrada es igual a la salida. Nada más que hacer. Y esto se basa, muchachos, en el error cuadrático medio, que es un medio de la sumatoria de la resta entre las salidas deseadas y las salidas obtenidas elevadas al cuadrado. Ese es el error cuadrático medio. Los que vieron simulación el semestre pasado, eso se utiliza en chi cuadrado, ¿sí? ¿Y cómo vamos a modificar el peso? Pues el peso se modifica de acuerdo al gradiente, a la regla del descenso del gradiente. Es el factor de aprendizaje por la derivada con respecto al peso del error. Ahora bien, vamos a calmar. ¿Eso qué está buscando? Con el acercamiento del gradiente, uno busca que el error sea 0. O sea, usted hace una aproximación por gradientes. ¿Cómo se hace? Usted tiene una operación y usted quiere que se vaya a 0. Porque ustedes quieren que el error cuadrático se vaya a 0. ¿Qué pasa cuando el error es 0? Que la neurona predice correctamente los patrones. Entonces, uno quiere, mediante esta regla del gradiente, del descenso del gradiente, pues llevar el error a 0. Y eso se toma mediante la derivada parcial de esta función con respecto al peso. Pero eso se soluciona fácilmente, porque la derivada es sencillamente, aquí me fue, esto es un epsilon, el factor de aprendizaje por t sub menos y sub por x sub j. Y vamos a lo mismo, pero pues hay que poner teoría. ¿Por qué, muchachos, llegamos a esto? Ustedes ven que esto está elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando aplicamos regla de la cadena? ¿Qué pasa con eje 2? Ese 2 se baja y multiplicamos por un medio. Un medio por 2, ¿cuánto da? 1. Por eso se utiliza error cuadrático medio. Ya. ¿Sí? Y pues recuerden que esto de resta y secto por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna? Pues de esta función es multiplicarlo por el x sub j. ¿Listo? Porque es wj por x sub j. Acuérdense que acá es w. ¿Se acuerdan de esto? Cuando hacemos la derivada parcial con respecto a w sub j, eso se vuelve como 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? 2. Entonces por eso sale x sub j, por regla de la cadena. El resto es constante. Acuérdense en derivadas parciales. Cuando se hace una derivada parcial con respecto a una variable, el resto de variables, ¿cómo se considera? Constante, entonces se vuelven ceros. Y ya. Nos da exactamente lo mismo que el caso pasado. ¿Sí? Ahora bien, la regla de entrenamiento es la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de la próxima clase? Pues vamos a ver este decodificador lineal, pero básicamente va a ser lo mismo, ¿sí? Este es un decodificador lineal. Ahora bien, muchachos, no podemos utilizar la entrada 0, 0 como factor de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la multiplicación por 0. ¿Qué va a pasar con el gradiente cuando yo lo multiplico por 0? Dar 0, ¿cierto? Entonces trabajar con 0 es un problema, pero pues aquí lo hacemos. Hubiéramos podido trabajar también con lógica de función sig, ¿no? Hubiéramos podido utilizar -1, -1. Tengan eso presente cuando estén examinando patrones con redes neuronales, que con Perceptron y Adeline vamos a tener problemas.
Van a encontrar en literatura algo que se llama Madeline. ¿Qué es Madeline? Esa es la de line, pero multicapa. ¿Ya? ¿No han buscado en la literatura? El libro de Eduardo Caicedo está ahí en la biblioteca esperándolos con los libros abiertos. Tiene hasta CD. ¿Cuál? El de una aproximación práctica a las redes neuronales está... ¿Eso está el PDF? Bueno, eso es ilegal. Entonces, bien muchachos, sí, el libro lo pueden encontrar en biblioteca. Sí. Y ya. Bien muchachos, no siendo más, les deseo un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo próximo miércoles, misma hora, mismo canal.